Todos, gracias. En la causa 2950 del registro de este Tribunal Oral Federal número 2, doctor Cisneros, si nos puede informar que estén todas las partes representadas y luego qué testigos tenemos previstos para hoy. Sí, señor presidente, se encuentran las todas las partes debidamente representadas y conectadas en la plataforma Zoom, con excepción de la imputada Paglieri, que está al caer y conectarse. En cuanto a los testigos previstos para la fecha, en base a lo notificado en el día de ayer, se encuentran previstas declaraciones de Jiménez, Salvia, Núñez y Caño. La señora Jiménez ya se encuentra conectada en la plataforma y tengo que informar a la presidencia de las partes que el señor Salvia no podrá concurrir en la fecha, teniendo en cuenta que regresa de un viaje el día 1 de junio. Entonces, únicamente escucharemos a los testigos Jiménez, Núñez y Caño. Bueno, y reprogramaremos la declaración del señor que no puede venir hoy. Bueno, hacemos ingresar a Patricia Jiménez. Patricia Jiménez, buen día, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Levanto la mano que soy quien preside el debate. Rodrigo Jiménez Uriburu, integro el Tribunal Oral Federal número 2, junto a los doctores Jorge Luis Gorini y Guillermo Costabel. Usted ha sido convocada para declarar como testigo ante este tribunal en la causa 2950, en la que se está juzgando a Mario Guillermo Moreno, Beatriz Paglieri, Marcela Lucía Filia y María Celeste Campo Avellaneda por la posible comisión de los delitos que infringen los artículos 157, 248, 255 y 293 del Código Penal. Le pregunto, antes de ingresar a la sala de Zoom, ¿le tomaron sus datos? Sí, ¿Le han hecho saber del objeto de este juicio y de las penas con que la ley reprime el falso testimonio? sí. Bueno, díganos solamente su nombre y apellido completo. Patricia Viviana Jiménez. ¿Y su ocupación o profesión? Eh, qué linda. Soy Es docente difícil. de base, Sí. jubilada como docente, actualmente gerente de un organismo de exportaciones de la provincia de Mendoza. Muchas gracias. Señora Jiménez, ¿jura o promete decir la verdad de todo cuanto sepa y le sea preguntado? Sí, Señor secretario, esta declaración fue ofrecida por qué parte, es que no lo tengo anotado acá. Solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Ah, bueno, como usted ha escuchado, su declaración ha sido oportunamente ofrecida por los representantes del Ministerio Público Fiscal, así que ellos van a iniciar el interrogatorio, luego podrá ser preguntada por cualquiera de las defensas. Usted cualquier pregunta que no comprenda, no escuche bien, me lo hace saber. Lo último que le cómo no. pregunto, ¿tiene algún interés en el resultado de este juicio oral? Me interesa la resolución, me parece un poco tarde, pero por supuesto, porque hubo una afectación de instituciones nacionales y como ex director de estadística de la provincia era parte del sistema. Y otra pregunta, a las cuatro personas que le mencioné, ¿con alguna de ellas tiene algún tipo de vínculo de conocimiento, de parentesco, de interés? No, no tengo parentesco y solo conozco, por haber estado en una reunión, a una de ellas, ¿Quién es? la señora Paglieri. Bien. Bueno, doctores Luciani y Pojorski tienen la palabra. Bueno, buenos días, señora Jiménez. Yo soy uno de los fiscales que intervienen en el caso. Recién usted hizo referencia a que estuvo en la Dirección de Estadística de Mendoza. ¿A partir de qué año estuvo en ese cargo? Yo estuve desde fines del 1999 hasta el 2008. Ajá. Eh, ¿Hasta cuándo? Hasta el ¿Hasta qué 2008. hasta el 2000. 2008? Perfecto. Eh, ¿Cuáles eran sus funciones como en ese cargo? Bueno, era el equivalente al director del Instituto Nacional en la provincia, estaba a cargo digamos, como responsable económico y administrativo de todos los operativos de campo organizados por nación y organizados por provincia. Ujú.
¿Quién era su jefe inmediato? El ministro de Economía, en ese cargo yo tuve a 3 ministros mientras ejercí. Primer ministro fue el licenciado Lucio Duarte, después el licenciado, ay, no, pero el nombre, Gabriel Fidel, y por último la ingeniera agrónoma Laura Montero. ¿Dónde se desempeñaba físicamente? ¿Dónde era la sede de la dirección? La Dirección de Estadística ocupaba y ocupa actualmente todo el cuarto piso del ala este de la Casa de Gobierno de Mendoza. Usted hizo referencia a que era como el equivalente al INDEC nacional. ¿Cuáles eran los procedimientos, metodologías, modos de actuación de la dirección que tenía a su cargo? Bueno, como les comenté, tenía operativos provinciales, que no serían los que vienen al caso ahora, y respecto de los nacionales, el Instituto Nacional es quien trabaja la parte metodológica, con acuerdo con las provincias. Normalmente hay 2 o 3 reuniones anuales respecto de metodologías y de operativos, tanto los de rutina, como podía ser el índice de precio, la encuesta permanente de hogares, los censos, como operativos especiales que surgen en algún momento. Y en este sentido, el instituto es quien financia los operativos que hacen a la Estadística Pública Nacional. O sea, el Instituto Nacional financia la encuesta permanente de hogares, y las provincias, lo que hacemos es aplicar la metodología en el territorio, contratar el personal para que esto se haga, y finalmente los resultados, como el instituto es quien los paga, normalmente es el que tiene la prioridad en la autorización, si bien los datos son provinciales. Usted mencionó que aplicaba una metodología. ¿Esa metodología es nacional o es provincial? No, la metodología, todo lo que son operativos del INDEC son metodologías nacionales, y normalmente son metodologías que son acordadas internacionalmente, y hay todo un sistema internacional para que los datos sean comparables a nivel internacional. ¿Recuerda la denominación o el nombre que tenía la metodología aplicable en los años 2006 y 2007 para el cálculo del IPC Mendoza? Claro, era la metodología para el cálculo de IPC y de canasta de productos de precios, supongo. No sé si había algún otro nombre especial. Es un producto que estuvimos trabajando bastante, porque nosotros en la provincia de Mendoza teníamos un índice propio, porque Nación hasta el año, no me acuerdo, 2004, 2003, tenía un índice que solo se basaba en los datos de Gran Buenos Aires. Comienza a trabajar con provincias, con algunas, y la idea era incorporarlas a todas. Empieza con 8, si no me equivoco, con 8 provincias para que nos le dieran el volumen para tener una muestra nacional. Y nosotros tuvimos que, digamos, cuando nos incorporamos realmente, después de un año de trabajo y ¿cómo se diría? De verificar, no verificar, de bueno, de hacer que la metodología funcionara en el territorio. Lo primero que hay que rastrear es, una vez que tenemos, a ver, la encuesta de datos me permite a mí saber qué productos voy a tomar y dónde. Entonces teníamos que buscar los locales comerciales donde se iban a tomar los productos, hacer los contactos con esos comercios y comenzar la metodología. Una vez que se tuvo todo eso regulado, se comenzó con el índice de precio en estas provincias, que fueron las de la primera etapa. Después venía una segunda y tercera etapa para completar el índice con todas las provincias argentinas. Usted mencionó Trabajo que nunca se terminó, ¿no? Ese ajá, trabajo. Mendoza formaba parte de esta primera etapa, junto con qué otras provincias, ¿recuerda? Córdoba, Capital, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, que pidió estar. En realidad San Luis financiaba, pero pidió estar en la primera etapa. No me acuerdo qué otros más. En realidad son las que armaban el 80% del volumen del gasto de Argentina. Ajá. ¿Usted recuerda un instrumento metodológico, la metodología 13? No, como en metodología 13 no, supongo que es el marco donde estaba el índice de precio, pero no manejaba yo directamente la metodología. Yo manejaba los comunicados, los resultados finales, verificaba con la gente que estaba a cargo del sector. En ese momento en la provincia de Mendoza estaba a cargo Ana María Tardío, que falleció unos años después de este episodio. Y
Y lo que hacíamos nosotros era colaborar con ese equipo, que era quien aplicaba directamente la metodología del índice y verificar todo lo que era la instancia de comunicación. La vinculación institucional entre su organismo y el INDEC, ¿cómo se daba, cómo se instrumentaba? A ver, la parte gerencial, que sería lo de la dirección, se manejaba a nivel gerencial con los directores del INDEC y con los directores de línea, que teníamos reuniones, insisto, para aplicar las metodologías, para el índice de precios fundamentalmente nos llevó mucho tiempo de reuniones porque había que hacer esta metodología donde íbamos a hacer una nueva metodología, entonces había reuniones en el aspecto gerencial, pero también en el aspecto técnico. Tuvimos varias ¿Había, reuniones ah, había previo a un la convenio aplicación. que le daba marco a esto? Ah, perdón. Sí, sí, hay un convenio marco y de hecho está en la misma ley, ¿no? La ley habla del Sistema Estadístico Nacional y otra cosa les quería decir, además de hablar, yo estaba diciendo esto del IPC, pero en realidad también cada área que tiene un programa, sea la encuesta permanente de hogares, sea la encuesta de industria, o en el caso puntual, normalmente uno va trabajando tareas previas a los censos, entonces también hay trabajo con esas áreas. Eso hace uno va coordinando con los distintos directores de línea del INDEC y los técnicos dentro de las direcciones que manejan cada uno de los productos, digamos. Antes de seguir con el interrogatorio, señor presidente, si por secretaría se le puede exhibir el convenio que hay entre el INDEC y la provincia de Mendoza, que está a foja 123 vuelta o página 323, según el PDF, del programa PDF, en el cuerpo primero de la causa 14365. Bien, lo exhibimos. Perdón, señor fiscal, me dijo la página del PDF. 323, 323. Es la foja 123, señor Sí, secretario. bueno, prácticamente están todos, si ustedes se fijan, quien firma era la ministra en ese momento. Siempre había un convenio, la verdad que no me acordaba de esto, de que se firmaba anualmente con los productos que se iban a realizar en el año, los que son de manera continua. Estos que vemos acá son todos operativos continuos y, como les decía, suele haber operativos especiales a lo largo del año que también se hacen convenios, o se hacían convenios nuevos. Esto es porque hay fondos que llegan a la provincia, ¿sí? Perdón, ¿qué necesitabas que leyera? No, está bien, era solamente reconocer el marco Sí, institucional sí, de sí, lo que usted nos hizo referencia recién. sí, sí. Ahora voy a continuar con el interrogatorio. Muchas gracias, señor secretario. Para fines del año 2006, principios del año 2007, ¿sabe o le consta si en el marco de sus tareas hubo algún cambio en las autoridades del IPC nacional con los cuales usted tenía vinculación? Sí, y hubo cambios y hubo, a ver, mucha presión previa. Yo estuve con quien coordinaba el índice en una reunión estadística en Santa Fe, en Rosario, una reunión de la SAE, no me acuerdo si fue septiembre, octubre del año anterior, y hicimos una exposición. Yo llevaba una encuesta provincial y ellos llevaban un dato justamente de estabilización del índice de precios, y después de la charla, donde las dos éramos, o sea, tanto el INDEC como la provincia de Mendoza teníamos aspectos para exponer, nos juntamos a tomar un café y realmente vi a Clie Trabucci y a Graciela Bebacua sumamente afectadas por la presión que estaban recibiendo para dar los datos de los informantes, de los precios, para la presión, digamos, para modificar el índice, para estacionalizar el índice, que fue una de las cosas que a mí me tocó vivir después en marzo. Esto es
hay productos que aumentan mucho, entonces los sacamos. Y nosotros, cuando me pasó a mí en marzo, yo les dije, miren, no toquen ningún producto porque para eso está la estabilización. Hoy la lechuga vale más cara porque no se produce en Mendoza y dentro de 6 meses va a volver a estar barata. O sea, a lo largo del año es un precio que se estabiliza. Esto, bueno, no eran las variables que importaban, o sea, presión sobre productos que no se entendían, que no pesaban nada, pero que tenían que estar. Bueno, realmente ya estaban muy afligidas por la presión que estaban viviendo. Eso fue, como digo, octubre, noviembre del año 2006. En enero nos enteramos que Graciela ha sido desplazada y que había una intervención, por lo menos en el área del índice de precios. En principio nosotros no tuvimos ninguna alteración ni ningún problema hasta que en marzo tuvimos una reunión que es donde conozco yo a la señora Paglieri. Volvemos un poco a esta reunión que tuvo con la señora Bevacqua y Clide de Trabucci. ¿Es correcto Sí, esto? sí. Cuando le refirieron estas presiones, le indicaron, ya nos orientó un poco respecto de qué productos y los motivos. ¿Sabe respecto a quiénes eran las personas que llevaban adelante estas presiones? Moreno seguro estaba en las reuniones, porque lo manifestaron, no sé de qué otras personas había. De hecho, yo, por ejemplo, la señora Paglieri no la había escuchado hasta que no la conozco en el INDEC, pero Moreno estaba en esas reuniones y era la persona que estaba, digamos, que permanentemente las llamaba, que quería ver los datos previos, o sea, todas cosas que vulneran, digamos, la metodología que se aplicaba, ¿no? Entonces, sobre todo esto de acceder a los informantes, de querer que querían, por ejemplo, en la metodología no estaba considerado tomar las ofertas puntuales, es una de las cosas que me acuerdo, ¿no? Y él quería que las ofertas fueran tomadas, ¿sí? Entonces, ellos decían que no estaba en la metodología, es lo mismo que, insisto, es lo mismo efecto de un producto puntual estacional. Hoy sube, mañana baja y a lo largo del año se debe estabilizar el precio, estadísticamente. Un poco ya lo anticipó, pero como para cerrar el concepto, el número final del IPC de Mendoza, ¿cómo se cerraba? ¿Cuáles eran los procedimientos? ¿Cuál era la metodología que usted, si sucintamente, nos lo puede explicar? Bien, el índice, o sea, el índice se conforma por la carga de los datos durante todo el mes. Se cargaba en un servidor que estaba en el INDEC, entonces durante todo el mes quienes estaban a cargo en la provincia de Mendoza y en cada una de las provincias cargaban los datos que se tomaban en el, digamos, por así decirlo, en el campo, en los negocios. Y cuando llegaban los últimos días, y esto también se fue alterando porque nosotros siempre se cerraba el índice a fin de mes. La primera semana se revisaba por parte del INDEC si había algún error, porque a veces uno, bueno, en la carga en vez de cargar 10, puedo cargar 100, y esto genera un error en un precio. Entonces el INDEC hacía una revisión de los valores, y en el transcurso de esa primera semana del mes se revisaban. La segunda semana del mes, el día jueves a las 4 de la tarde, se daba el comunicado de prensa. A partir de la intervención, estos comunicados se fueron demorando, y de hecho cuando Mendoza tiene el cambio en la cifra del índice, el comunicado no sale el día jueves y termina saliendo después del horario de cierre. O sea, nosotros ya no estábamos en la dirección de estadística, y nuestro número, que ya lo habíamos visto en pantalla la semana anterior, lo habíamos visto en el comunicado que nos llegaba por correo, que era lo que personalmente me tocaba hacer a mí, digamos, era otro número que el que terminó saliendo, ¿no? Ya para ahondar con más detalle en ese punto, ¿recuerda en agosto del año 2007 qué pasó? Si fue esto que nos está anticipando ahora. ¿Qué nos puede decir que pasó alrededor del índice del mes de agosto en el IPC de Mendoza? ¿Y agosto de qué año, perdón, hijo? 2007. 2007. Bien, yo la verdad que no me acordaba si era septiembre, debe ser el mes de agosto, que los dimos los datos en septiembre, si Exacto. no me equivoco. Claro, bueno, fue un mes especialmente, digamos, movido. A ver, estadísticamente en años normales de precios,
El mes de marzo es un mes alto porque comienzan las clases, cambian los productos estacionales, etc. Y agosto suele representar a veces también un mes relativamente alto en general, ¿no? No como marzo, pero también hay cambio de estación, o sea, hay movilidad especial. Hay meses, sobre todo en los cambios de estaciones, donde se producen algunas variaciones que uno ya está acostumbrado que van a suceder. Ese agosto había tenido una importante, digamos, variación en los precios respecto de lo que veníamos, de los datos que veníamos trabajando, pero nada, o sea, no era una cosa que, a ver, que uno notara una importancia, digamos, diferente a la que veníamos trabajando en la inflación de ese año, ¿no? Pero quiero contar que previo, nosotros tuvimos una reunión en marzo, era lo que les contaba y que lleva esto, una reunión en marzo donde la interventora del área, que es presentada por Ana María Edwin a los directores de provincia, se nos presenta diciendo, bueno, que todo iba a seguir funcionando normal y que en ese mes de marzo habían visto una evolución de precios en algunos casos, etcétera, donde llamaba la atención, me acuerdo porque fue uno de los productos que se charló, por eso lo comentaba, el tema de la lechuga, y algunas provincias dijeron, bueno, no hay problema si la sacamos de la evaluación a la lechuga. Entonces yo le dije, mira, a mí no me saquen ni la lechuga, ni el perejil, ni nada. O sea, Mendoza ha salido, primero, quiero contar esto, que en época de inflación, tomar precios para el tomador de precios es una tarea sumamente difícil, porque el negocio donde la persona va a tomar precios siente como una agresión. O sea, el Estado, que parece el culpable de que los precios suban, es el que viene a tomar los precios, ¿no? Esta es la sensación. Y hay como, o sea, los encuestadores vienen estresados de la calle. Entonces, para mí me pareció una falta de respeto para esta gente que está todos los días en la calle, independientemente de la temperatura, si llueve, si hacía calor, etcétera, que yo dijera, la lechuga está muy cara, la vamos a dejar afuera del índice este mes, porque además sabemos que eran productos estacionales, o sea, en realidad hay productos donde uno se tiene que preocupar más y estudiar qué hacemos, pero no la lechuga, ¿no? Entonces era un desconocimiento completo de lo que es la metodología en este sentido. Entonces yo le dije que a los productos de Mendoza no los tocara y que dejara el número que nosotros estábamos midiendo en el campo, porque a nosotros nos interesaba saber cómo podíamos colaborar con los distintos sectores para que los precios realmente no subieran tanto. La dirección de fiscalización en la provincia controlaba que no hubiera variaciones realmente abruptas, que se respetara la colocación de los precios en las góndolas. Entonces, había otras estrategias para hacer en el territorio, de ninguna manera, digamos, sacar un producto que estaba estandarizado ya en la canasta, porque no llega a la canasta porque sí, llega porque hay una encuesta de gasto que dice que los argentinos lo consumen y en qué volumen consumen ese producto. Entonces realmente ese era uno de los que comentó la señora, dije el índice no lo toque. Al mes siguiente se tocaron todos menos el de San Luis y el de Mendoza, y todos empezaron a tener alteraciones, o sea, nos daban diferencias importantes el índice de Mendoza con los índices nacionales. Puntualmente ese mes de agosto, insisto, fue un mes de mucha variación, donde como venían los precios retrasados en todas las otras líneas, realmente el 3,1 que estaba dando cuando se cierra el índice era un valor alto respecto de lo que se venía diciendo en las otras provincias. Todavía no sabía yo qué iban a dar las otras provincias. Yo podía ver en pantalla de la provincia de Mendoza cuál era el dato del índice de la provincia, nada más. Usted recién anticipó que hubo un cambio en la rutina en lo que sería septiembre vinculado al IPC de agosto. ¿Recuerda si por este cambio en la rutina usted convocó a una escribana pública por algún motivo en especial para asentar o constatar algún dato en especial? ¿Qué es lo que recuerda alrededor de esta situación? No, nosotros pedimos una escribana cuando nos citaron de Nación para dejar un resguardo, digamos, todas las que eran las planillas que demostraban, porque nosotros cuando se nos cambia el índice, o sea, terminan cambiando el número de la provincia de Mendoza, de la inflación del mes de agosto, nosotros pedimos a una escribana que certificara, digamos, todas las planillas, y en ese momento vino gente de Fiscalía de Nación y se llevaron copias, pidieron autorización obviamente a la ministra, que es de quien depende este convenio,
para llevarse este material, que no hubo ningún problema para que se llevaran copias y que les mostraran cómo la gente del área cómo funcionaba el sistema. Y nosotros entregamos ahí todas las planillas que mostraban, digamos, los resultados producto por producto de lo que se había medido. Donde a Usted mí me llamó... cuando dice Fiscalía de Nación, ¿quién fue? ¿Con quién tuvo contacto? Vino el fiscal Garrido con otra persona en ese momento, que yo lo que hice fue, digamos, pedirle a él que se dirigiera directamente a la ministra, que es quien firmaba el convenio, y si ella autorizaba, yo lo recibía en la Dirección de Estadística para que, pero conjuntamente con lo que ellos iban a llevar, nosotros dejamos en ese momento una copia con escribana del material, de las planillas, que era, para mí era muy importante para que se den cuenta de esto, porque y me sorprendió que la causa de Mendoza se hubiera cerrado, porque había una planilla donde el pan, que figuraba como precio final, precio promedio ponderado del pan, era inferior a todos los precios que nosotros habíamos tomado en el territorio. Lo cual es imposible, o sea, el precio promedio tiene que estar entre el mayor y el menor. Yo puedo, en algún punto, insisto, cuando hay un valor que uno desconoce o que puede parecer, a veces nos ha pasado en la encuesta permanente de hogares, que uno dice una persona gana 100.000 y otra persona gana 50 millones y puede parecer que no puedo verificar que gane 50 millones, bueno, por ahí puedo bloquear ese valor, pero no, de ninguna manera puede ocurrir que el promedio sea inferior a todos los valores que yo he tomado, ¿sí? Por más que sea un promedio ponderado. Para la gente que por ahí no maneja el concepto de promedio ponderado, el promedio es ponderado porque algunos negocios, como venden más, pesan más o no en el número final, pero independientemente de esto no deja de ser un promedio. Entonces, de ninguna manera en un promedio, un valor resultado puede ser menor a los valores que yo he tomado en los negocios, ¿sí? Ese para mí fue una de las planillas más llamativas cuando armábamos el material para que la escribana certificara, ¿no? Ahora, ya que lo menciona, si le podemos exhibir por secretaría el acta que instrumenta estas operaciones que hizo la señora Jiménez, y que está, el acta comienza a hoja 127 y es la página 259 del PDF del primer cuerpo. Muy bien, exhibimos. ¿Recuerda? Esta es el acta a la que nos hizo referencia recién, es la notaria a la que usted convocó. Sí. Sí, nosotros dejamos o sea, quisimos hacer un acta, porque en realidad nos parecía, de hecho, la provincia de Mendoza lo que hizo al día, o sea, el comunicado de prensa tenía que salir el jueves a las 4 de la tarde, ya estaba saliendo cerca de, no sé si una o 2 semanas tarde ese mes. Nosotros habíamos revisado el comunicado, estaba todo en orden. INDEC sacaba un comunicado nacional y un comunicado por provincia, y en los comunicados por provincia nosotros teníamos un apartado donde podíamos hablar de algunos productos. Todo eso estaba en orden cuando lo revisamos en la mañana, insisto, unos días más tarde. Y nosotros cuando nos enteramos que el número que habían dado en el índice nacional y que no nos habían dado copia del informe provincial, porque obviamente no podían hablar de los productos que nosotros veíamos que habían aumentado si no cuadraban en lo que habían finalmente puesto, pedimos al INDEC por nota que rectificara el número porque no correspondía con las mediciones de campo. De esto nunca tuvimos respuesta. Ajá. Usted acá en el acta hace referencia a un intercambio de mails. Si ahora por secretaría le podemos ir mostrando estos mails, a ver si los recuerda, y a partir de eso, ¿qué nos puede decir respecto de esto? Hay un mail que está en la página 263, hoja 129. Acá vemos un mail que le manda la señora Paglieri. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Cuál era el procedimiento? ¿Qué es lo que estaba pasando? Bien, si ustedes se fijan, la fecha, eso es 24 de septiembre del 2007,
los comunicados, insisto, salían por metodología aplicada por el INDEC, que esto también le daba transparencia a la institución, salían la segunda semana, ya estamos atrasados ahí seguramente más de una semana, si es el 24, y en ese comunicado que nos mandan, insisto, venía copia, no me acuerdo exactamente en ese momento, pero yo me acuerdo haber revisado el de Mendoza, donde estaba el comunicado nacional, que daba el número nacional con el correspondiente de cada provincia, pero aparte un comunicado de prensa donde nosotros podíamos, insisto, daba el número de la provincia por cada una de las categorías, y un apartado donde hablábamos de los productos. Entonces, nos mandaban este correo para que nosotros revisáramos si estaba todo bien. Insisto, cuando revisamos tanto Ana María Tardío, que era la coordinadora, como yo, los números de la provincia eran coherentes con los que habíamos medido en el territorio el día, no me acordaba que fuera lunes, ¿no? O sea, tengo la sensación de haber estado muchas horas ese jueves esperando que saliera el comunicado, porque realmente era, a partir de esta reunión que yo tuve en octubre-noviembre y de la intervención del área, realmente era una sensación angustiante poder llegar a que el comunicado de prensa reflejara lo que nosotros habíamos medido, porque veíamos cómo habían ido, digamos, fraguando la información de otras provincias, porque había números no coherentes, ¿no? Cuando uno veía los números de los productos que habían aumentado, no correspondían a valores normales de lo que veíamos en ese momento. Sí, siguiendo con la línea de interrogatorios y también por Sí. secretaría, le podemos exhibir el mail que está en la página 264, que es la inmediatamente que sigue. Ahí, señora Jiménez, ¿quién es AERN? Alejandra. No me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Debe ser alguna de Alejandra, las personas del área de comunicación del INDEC. ¿Alejandra Hernández le suena? No, no, no me suena. No, no me suena. Insisto, quizás si estuviera Ana María se podría acordar porque, digamos, la relación con ellos era más estrecha, pero Ujú. yo simplemente recibía el correo y revisaba el comunicado con el área técnica, pero la verdad que no recuerdo quién es. Ya Alejandro. ya que menciona el comunicado, podemos ir a la página siguiente, a la 265, a ver si este es el comunicado al que se hace referencia. Sí, ese es el comunicado. Como pueden ver, este es el comunicado de Mendoza, que iba a salir el 24, con fecha 24, que es la que nos lo están pasando. El dato de Mendoza daba 3.1 el nivel general. Todos estos datos eran los que sacaba el INDEC de sistema, y si podemos ir más abajo van a ver un poco el apartado que yo les comento, que era el que hacía referencia, no sé si está acá, o los armaban los chicos de prensa nuestra, puede ser. Si podemos ir al mail que está en la página 271. ¿Se podrá ampliar un poquito la imagen, si se puede? Gracias. ¿Qué es lo que comunica acá? ¿Sabe quién es el remitente? ¿Usted Sí, está el acá? remitente de Paglini, fíjense la hora, ¿no? Insisto en esto, fuera de fecha, fuera de horario. El comunicado de prensa era entre las 15 y las 16 de los días jueves, normalmente, salvo algún feriado, etcétera, el segundo de cada mes, ¿sí? Acá estamos seguramente totalmente movidos de esa fecha, y el horario, ¿no? O sea, nos llamó la atención porque, a ver, yo me fui de mi oficina sabiendo que estaba bien el comunicado con 3.1, me despierto en la mañana escuchando una radio que decía otro número de la provincia de Mendoza. Automáticamente corté mi celular porque no quería atender la prensa sin hablar con la ministra previamente, porque quería saber cuáles iban a ser los pasos a seguir en esta situación de saber que nos habían adulterado el número de la provincia. A ver, ya que lo menciona la testigo, si le podemos exhibir el mail que está en la página 274. Insisto, fíjense las horas anormales, ¿no?
O sea, porque esto hay que ver la rutina. Ahí la hora en ese correo es 23:03. No corresponde para nada con la actividad que nosotros hacíamos como rutina de trabajo digamos, con el Instituto de Estadísticas Nacionales. Que acá se menciona que hay un mail confidencial, que hay un error material de tipeo. ¿A qué se refiere con ese error material de tipeo? Nosotros suponemos que ellos pretendían que yo creyera que por un error de tipeo en nuestro índice, no me acuerdo si pusieron 1.5, 1.6, era prácticamente la mitad de lo que había dado realmente. Insisto, yo este correo no lo vi hasta la mañana siguiente, pero me entero del cambio de número básicamente por los medios de prensa de la provincia de Mendoza, y no hablo con la prensa hasta que no me comunico con la ministra de Economía de la provincia. No me quedó claro, ¿cómo cabía la posibilidad de un error de tipeo, como se dice ahí en ese mail? ¿Qué es lo que No, usted... no puedo cambiar un número, o sea, no hay error de tipeo porque el INDEC no tipea los números de la provincia de Mendoza. Cuando había un error, ¿sí? Cuando había un error, por eso les comenté esto de la primera semana, cuando el INDEC veía, por ejemplo, yo cargué mal un precio que no puede ser, por eso les ponía el caso de 10, puse 100, ¿sí? Es un valor que llama la atención, el INDEC se comunicaba, perdón, con la provincia y les decía al área específica, pueden revisar en la planilla tal dato, y es la provincia quien lo arregla. El INDEC no tenía posibilidades, digamos, de cargar datos. O sea que si el dato salió mal, hubo que cambiar la metodología del sistema, ¿sí? Del sistema. Porque en la provincia de Mendoza, mientras se cargó durante todo el mes, se fueron viendo los parciales. Y hasta que llegamos, el índice daba ese número. Por eso estábamos preocupados, porque sabíamos que para, digamos, para lo que querían mostrar, ese número no les servía, ¿no? Seguía siendo un número para ellos alto. Y la inflación es como querer romper el termómetro cuando yo lo que tengo que hacer es buscar la solución a la enfermedad. Y no hay posibilidades de error de tipeo, ¿sí? De ninguna manera, porque además nosotros no tipeamos el comunicado de prensa, nosotros lo que podíamos ver era el dato en nuestra pantalla. El dato en nuestra pantalla era 3.1, y es el que cuando me envían el comunicado a mitad de mañana, o sea, la mañana del lunes, no me acuerdo que había sido un lunes, yo digo que está bien, y la verdad que me generó, digamos, una tranquilidad, porque llevábamos muchos días de atraso y teníamos mucho miedo de que esto finalmente ocurriera lo que pasó, ¿no? Que terminaran de arruinar una de las pocas provincias que quedaban midiendo el índice coherentemente hasta ese momento. Señor secretario, si le puede exhibir la página siguiente, la 275. ¿Qué es lo que advierte en este comunicado? Si ustedes pueden ver, comunicado de Mendoza dice 1.5. Prácticamente la mitad o más de la mitad de lo que se midió en la provincia de Mendoza como valor final, ¿no? O sea, este número es resultado, obviamente, de un montón de procedimientos algorítmicos, pero después se comprobaron y mirábamos que en las planillas donde finalmente, porque obviamente uno podía descargar, en ese momento tuvimos la suerte que todavía pudimos descargar las planillas, después ya no pudimos descargar más planillas, en las planillas donde el número que figuraba como promedio no correspondía realmente a los números medidos, la planilla tenía una T. La verdad es que no nos habíamos, o sea, esto nos dimos cuenta cuando imprimimos las planillas, que fue lo primero que pedí que hiciéramos en la mañana. Igual yo tenía las planillas papel de la toma de precio en el campo para verificar que esto no era así, pero lo Ahora primero sí, que hicimos fue imprimir las planillas de la eso es lo pantalla que, de cada uno de los productos, ¿sí? eso es lo que le quiero mostrar. A ver si le podemos, no tengo la página del PDF, sería las hojas 137. Esto, ¿qué es esto? Esto puede ser una captura cuando yo no estaba en la máquina cuando han estado haciendo esto, pero puede ser que en la dirección de estadística, si no han hecho en Mendoza, que en la dirección de estadística toman la pantalla, no lo sé, a ver. No, porque está sobre el comunicado de prensa.
No, la verdad que no sé eso a qué estamos haciendo referencia ahí. Si ha sido tomado en Mendoza, puede ser que cuando ha venido el fiscal le haya pedido a la gente del área que sacara reportes del comunicado de prensa con las planillas, que es lo que les decía yo, que en las planillas no habían tocado los números finales, sino el promedio de los productos que se alteraron. Entonces ahí se verificaba la T. Puede ser que haya sido el pedido de informe para esto. La verdad es que cómo funcionaba el sistema hacia adentro no lo manejaba yo, ¿sí? A ver si cuando habla de las planillas te podemos exhibir la página 283 del PDF. ¿A esto se refiere por las planillas? Sí, esas son las planillas. Fíjense la cantidad de T. Esas T empiezan a aparecer cuando tocan los números, ¿no? ¿Qué son las T? ¿Cómo? ¿Qué son, antes de la T, qué son las P? La P de Pedro. Promedio, yo supongo que será el promedio ponderado, pero no, si todas esas letras empezaron a aparecer cuando se empezaron a cambiar los números, ¿no? Fíjense la cantidad de precios tachados que había, porque no coinciden, ¿no? Todos los precios, todos esos deberían ser los precios evaluados en el campo, digamos, en los negocios, y ustedes tienen ahí uno de los productos que se evalúa, que son galletas dulces envasadas con relleno, el promedio ponderado que termina sacando, pero para mí esas P y esas T aparecieron, digamos, cuando el sistema no funcionaba naturalmente, o sea, no hacía los promedios ponderados de lo que tenía que hacer. Ajá. Nosotros, no en todos los productos yo veo la ponderación, ¿sí? A ver, No lo podemos ver en otro producto, está en la página 292, a ver si ahí lo puede recordar. Un poco más arriba, ahí está, para que vean de qué producto estamos hablando. La verdad que yo no recuerdo lo de las planillas. O sea, entiendo la planilla, pero no... a ver, por ejemplo, fíjense, hay una promedio súper tradicional. ¿Por qué? Porque se tomaban precios en negocios tradicionales y en supermercados, y hay ponderación distinta para lo que se toma en uno. ¿Por qué hay ponderación distinta? No es caprichoso, es por el consumo de las personas. Esto es, qué volumen de persona compra tomates en verdulería y qué volumen de personas compra tomates en negocios tradicionales. Pero la verdad es que yo personalmente no recuerdo digamos, el esquema de las P y las T. Aparentemente las P serían los promedios y las T cuando ese promedio tiene alguna alteración. Nosotros decíamos truchado porque era una señal de que el número había sido alterado respecto a lo que habíamos medido nosotros, pero no era yo quien manejaba estas planillas, así que no quiero decir algo que no estoy segura, ¿no? ¿Quién las manejaba? Las manejaba el área, o sea, sobre todo la coordinadora Ana María Tardío y su equipo, los supervisores de campo. Ajá. ¿Recuerda haber hecho algún Mendoza, cálculo? ¿no? Esto es en Mendoza, quienes entendían, o sea, y por eso digo, cuando había acá un valor que parecía raro, esto está impreso, pero esto ellos lo veían en la pantalla, cuando veían un valor raro en una toma, el INDEC lo que hacía era comunicarse para que la provincia revisara, entonces iba a las planillas de campo, se revisaba y se arreglaba, pero el INDEC no podía tocar los números de las provincias, por eso lo que puede alterar después es los promedios, no alterar los valores. En un momento dado miramos que lo que se tachaba eran todos los productos que subían más del 10%, cosas que empezamos a ver después, ¿no? O sea, cuando empezamos a analizar algunas de las planillas con Ana María, pero la verdad es que no me acuerdo yo del funcionamiento de esta planilla. Cuando se enteraron de esto que nos está relatando acá y ahora, ¿tuvieron contacto con el INDEC? ¿Le hicieron alguna observación? ¿Qué nos puede decir al respecto? No, en realidad yo ya había dicho que no alteraran los valores de la provincia de Mendoza y por eso presentamos una nota formal, porque administrativamente yo suponía que si había un error, quería pensarlo, no sabía que no, pero bueno, tengo que guiarme por el procedimiento administrativo.
si había un error administrativo se podía solucionar administrativamente. Nosotros en las pantallas veíamos nuestros datos bien cargados, pero que el valor final del índice no correspondía con lo que nosotros habíamos visto. Es más, yo me acuerdo que Ana María en ese momento se propuso, y creo que lo hizo, calcular el precio promedio de estos valores, de estos productos que nos llamaron mucho la atención, ¿no? Entonces hacerlo de manera con el programa que tenía ella antes, que usábamos en Mendoza, y llamaba la atención esto, que teníamos productos donde el precio final que aparecía del producto era menor a todos los valores que habíamos tomado en el campo. Ujú. ¿Usted recuerda de haber hecho esto, algún cálculo al respecto cuando declaró ante el fiscal o en una fiscalía sobre este punto, sobre alguno de estos productos? No, la verdad que no me acuerdo. ¿Quién estaba o con quién era su interlocutor en el INDEC vinculado al funcionamiento o el manejo del sistema informático? ¿Recuerda con quiénes hablaban cuando ocurría todo esto? El área se manejaba con el área de informática que dependía directamente, o sea, el índice de precio tenía un responsable dentro del INDEC para el índice de Mendoza, o sea, había un área especial que manejaba el índice de precio, insisto, este programa fue un programa que trabajaron mucho porque, como les contaba, una prueba, durante un año se tomaron datos y se estabilizó sin que diéramos datos públicos, ¿no? Entonces se había trabajado mucho y había mucha relación entre las dos personas que manejaban el índice en la provincia de Mendoza, digamos, como coordinando, aparte del personal de campo, y tanto la coordinación del INDEC como los responsables informáticos. Porque podía haber un problema, o sea, a veces, por ejemplo, uno quería cargar una mañana y el sistema se había caído, había que esperar un ratito, pero no era una problemática que impidiera hacer el trabajo normal, ¿no? O sea, esos fueron los problemas hasta este punto que tuvimos nosotros. ¿Usted recuerda haber hecho un pedido de rectificación o frente a bueno, algún pedido de explicaciones al INDEC sobre este Se punto? hizo la misma mañana en la que se publicó este dato, que era erróneo, y que dijeron, justamente ahora que yo no me acordaba del comunicado ni encontré, cuando supe de la situación, no encontré en casa una copia de este dato, de este correo, pero no me acordaba. Yo creo que sí puse esto que Ana Edwin coloca como error de tipeo. Yo dije, en la provincia de Mendoza no ha habido error de tipeo, nosotros hemos verificado los datos, en la mañana de este lunes ya se había dado el ok para el número de Mendoza, que finalmente fue alterado, porque obviamente cuando sumaban los valores y las otras provincias venían dando uno, por más que Mendoza tenga una pequeña porción dentro de las 8, es una porción importante, al ser 3 y pico alteraba totalmente el valor final. Si por secretaría le podemos exhibir una comunicación que está a Fojas 390, es decir, en el segundo cuerpo del PDF, la página 380. ¿Recuerda esta nota? Sí. Sucintamente, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, como les contaba, fue la decisión que se tomó en la provincia respecto de este dato. No queríamos, digamos, hacer un quiebre con la institución, porque realmente había un respeto muy importante, pero queríamos que el número de la provincia de Mendoza se ratificara en el dato que nos habían enviado previamente, ¿no? O sea, lo habíamos revisado, habíamos comunicado el dato de la provincia, habíamos hablado, inclusive, como les decía, de estos productos que hablábamos nosotros en nuestro comunicado, y era el dato verdadero. Por eso es que le pedíamos a la directora de la institución que rectificara ese dato, colocando el dato que realmente correspondía a los valores evaluados
en el campo, ¿no? En los negocios. ¿Usted recuerda si a raíz de esta nota o de alguna repercusión pública que tuvo esta diferencia entre los índices, hubo alguna respuesta institucional del INDEC? No hubo respuesta institucional, no hubo respuesta a esta nota. Sí hubo mucha repercusión pública, no solo en los medios locales, sino en los medios nacionales. Porque de hecho hasta ese momento muchos medios nacionales tomaban como referencia el dato de la provincia de Mendoza. Y a partir de ese momento el dato de la provincia de Mendoza dejó de ser la referencia. El dato verdadero de inflación era considerado el de Mendoza porque era de las provincias que quedaban, era San Luis y Mendoza las que quedaban sin alterar. Mendoza tenía un volumen, digamos, que permitía tomarlo como dato nacional, no así San Luis, que la muestra es mucho más pequeña. Si se le puede exhibir a la testigo, a Focas 92 hay un comunicado de prensa del INDEC, a ver qué nos puede decir al respecto vinculado con lo que nos está manifestando. Es el PDF, página 189, del primer Bueno, cuerpo. me van a dar un café. Sí. ¿Recuerda este comunicado de prensa? No, la verdad que no me acordaba. De hecho, en la provincia de Mendoza, por convenio, siguió midiendo precios, pero nuestra pantalla empezó a estar en negra, no pudimos acceder más al dato del cálculo, o sea, nosotros cargábamos precios, pero no podíamos tener el dato del cálculo para la provincia de Mendoza. Se discontinuó la serie en ese momento. ¿Se le puede exhibir el último párrafo del comunicado para ver si recuerda algo al respecto? ¿Cuál es esta observación de carácter técnico que hace el INDEC? A ver, no me recuerdo el párrafo, solo voy a decirlo estadísticamente lo que me parece coherente en función de mi conocimiento, ¿no? El índice ya tuvo que ser estabilizado durante un año para que pudiéramos hablar de un índice nacional con las provincias que lo daban. Si yo altero la cantidad de productos y la cantidad de provincias que participan, ya deja de ser un índice nacional. Deja de tener digamos, ese valor estadístico. Por eso esto de recortar y decir que el conglomerado, lo voy a hablar por la vivienda, etcétera, no es así. ¿Sí? No es un índice nacional. Puede ser un índice de capital, puede ser, pero no representa el índice. Insisto que fue una discusión estadística muy seria previo a la salida del índice nacional, el por qué, primero quiero decir que se sacaba por costos, porque era un operativo caro, comenzar todo lo que fue el arranque, y estaba previsto para el año siguiente un grupo de provincias que van a seguir, pero se había analizado y se estabilizó, por eso nosotros seguíamos manteniendo durante un año, mantuvimos nuestro índice provincial y veíamos que cuando había alguna distancia entre el valor que calculábamos nosotros en la provincia y el índice que calculábamos conjuntamente con Nación, había alguna diferencia, la diferencia nunca superó los 0,6, y ese 0,6 estaba explicado porque nuestra canasta de donde tomábamos los precios era una canasta muy viejita, donde el consumo de los hogares era mucho mayor en alimento y menos en servicio. A partir del año 90 en adelante, el consumo de los hogares fue mucho mayor en servicio, entonces dentro del gasto familiar los servicios tienen un... Entonces cuando veíamos y buscábamos para ver si era coherente lo que estábamos diciendo, veíamos que era porque el servicio me estabilizaba, recordemos que las tarifas estaban, ¿cómo se llama? Bloqueadas, no sabe el término, pisadas, por así decirlo. Entonces todo lo que era servicios estabilizaba el índice, ¿no? Entonces, mientras vimos este número, vimos que fue coherente, entonces es imposible que con menos provincias pueda armarse un índice nacional.
porque las que representan el volumen de los gastos de los hogares de la República Argentina como muestras son las que tenía en el primer momento. Usted al principio de su declaración hizo referencia hasta el momento, creo que fue 2008 que siguió trabajando en la DEIE. ¿Nos podría indicar por qué dejó de prestar funciones en la DEIE? Bueno, cambió el color político en la provincia. Yo era una funcionaria, si bien era un área técnica, específicamente técnica, cambió la provincia de color político, por así decirlo. Y yo vuelvo a mi actividad como docente, mi actividad, digamos, en algunos organismos internacionales como consultora, pero, digamos, dejo el trabajo ahí en la Dirección de Estadística Nacional. Ajá. Sin perjuicio que después me gustaría exhibirle para reforzar su memoria algunas constancias por escrito. Yo por ahora no tengo más preguntas. Muy Yo tengo una bien, pasamos. pregunta. Doctor Luciani, Eh, adelante. sí, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va, señora Jiménez? Soy el doctor Luciani. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buen Algunas precisiones respecto de su declaración. Usted nos habló de que en un momento determinado, no tengo bien en claro qué fecha fue, había mucha presión previa y nos habló de una reunión de Clidia de Trabuche con Evacua y Moreno, y nos habló de una reunión que usted había tenido. ¿Cuándo fue la reunión con Moreno y cuándo fue la reunión que usted tuvo con Clide y con Bevacua? Bueno, las reuniones con... Lo que yo hice referencia es que me encontré, como por así decirlo, voy a decirlo, fuera de lo que era el sistema estadístico, sino en una reunión de la SAE, que es la Asociación Argentina de Estadística, que hacía un congreso en la ciudad de Rosario. Ahí las encuentro a ellas dos y ellas me comentan de esto. Después nosotros tuvimos una reunión metodológica para hacer el análisis en diciembre. Esta reunión, ellas manifiestan, digamos, toda esta presión básicamente porque hubo una pregunta de alguien y ellas se sintieron mal y yo las salí a defender el sistema estadístico, digamos, porque personalmente soy una enamorada del sistema estadístico nacional. Creo que no se puede hacer políticas públicas sin un sistema estadístico sólido. Por eso accedí a responder, porque la verdad es que me parece que ha pasado demasiado tiempo y esto me sigue generando estrés, pero creo que el sistema vale la pena. Nosotros hasta este problema éramos el mejor Instituto de Estadísticas de América Latina, reconocido por la OCDE y la CEPAL. Desde entonces nuestros técnicos no pueden, digamos, ser referencia, y nuestras estadísticas han quedado totalmente, digamos, descolocadas a partir de este episodio, porque al ser un sistema, alteramos un número y alteramos el resto. Entonces, vuelvo a la pregunta, perdón, que me haya ido. La reunión con ellas fue informal y ellas ahí manifestaron esta presión que ejercía Moreno permanentemente por saber los productos, por qué no tomaban las ofertas, o sea, por todas cosas que la metodología claramente decía cómo debía ser, y el secreto estadístico dice cómo debemos resguardar nosotros el tema de los informantes, los datos que dan los informantes, etc. ¿Sí? Y nosotros tuvimos reunión en diciembre y veíamos nuevamente la presión que se venía ejerciendo sobre el sector. La reunión en diciembre era justamente para lo que les contaba, de ampliar el sistema, donde éramos un grupo de provincias y se iban a agregar otras 8 provincias más, creo, 7, 8 provincias más. Bien. ¿Y No sé si cuál era el respondí, perdón, la interés? pregunta. Sí, ¿y cuál era el interés de acceder a los informantes? ¿Por qué se quería acceder a los informantes? Usted le tendría que preguntar al señor Moreno. Yo siempre la respuesta fue en los negocios, donde, sobre todo en los supermercados, la presión que ejercía Moreno para que los precios no subieran, o para que él en un principio pensaba que con las ofertas que se lanzaban se iba a complementar. Primero, que las ofertas muchas veces se lanzaban solo en supermercados del Gran Buenos Aires, no en las provincias, entonces obviamente no se veía reflejado, pero además nosotros por metodología no tomábamos las ofertas que no tenían determinada cantidad de días. Algunas ofertas se pueden tomar, pero si no me equivoco, por metodología tienen que tener una cantidad de días, porque si no él decía, bueno, puntualmente los jueves que va el tomador, él quería el día que iba el tomador de precio y el local, o sea, asociado. Cuando iba Juancito al supermercado X.
O sea, realmente quería que hubiera una alteración para que el estadístico no dijera que estaba mintiendo, y qué había en el medio no lo sé. Yo puedo contar lo que se manifestaba y realmente las personas estaban muy preocupadas por esta situación. Insisto, quienes hemos participado del sistema estadístico sabemos la importancia que tiene para un país, y veíamos como desmoron. Yo la reunión con Paglieri donde me pidió que sacara el precio de la lechuga, que le dije que no, llegué al aeropuerto y le llamé a una de las técnicas de Mendoza y le dije, acabo de asistir a la muerte del Sistema Estadístico Nacional. Esa fue la sensación. Bien. ¿Usted tuvo una sola reunión con Paglieri o tuvo alguna otra reunión con Paglieri? Sí, no, creo no equivocarme, que solo la vi en ese momento, pero bueno, puede ocurrir que la haya visto en el medio, no era de mi interés verla, yo estaba muy preocupada por la presión que se ejercía sobre los técnicos, que lo veíamos, lo sentíamos, o sea, Ana María Tardío, que era la coordinadora, todas las semanas venía preocupada por lo que pasaba en alguna provincia al respecto. Entonces, eh, creo que esto lo palpábamos permanentemente, esta presión sobre la institución. ¿Usted sabe, tiene conocimiento de cómo llega Paglieri a ser directora del IPC? No, En un momento manifestó Disculpe, doctor que... Luciani, porque Sí. advierto que no está el doctor Rúa en la sala. Sé que él había anunciado que a las 10 tenía que dejar la sala porque tiene una declaración en otro juzgado y entiendo que la defensa oficial provisoriamente iba a asumir la representación. Si el doctor Finn así me lo hace Sí, saber. sí, no Muy hay bien, problema. continuamos. Bien, gracias. En un momento usted manifestó que no pudieron descargar más las planillas. Le pregunto, ¿cuándo ocurrió eso y por qué ocurrió eso y quién ordenó esto de que ustedes no pudieran, o cómo se ordena esto de que no pueden descargar las planillas, cómo es el sistema que les impide esta la acción? verdad es que nosotros a partir de este cambio, piensen que estábamos dando el mes de agosto y nosotros teníamos todo el mes de septiembre prácticamente cargado. Entonces yo le pedí a Ana María que descargara también las planillas del mes de septiembre, pero a partir de que, si no me equivoco, fue a partir de que vino el fiscal a la provincia de Mendoza, como que se trabó la descarga y la provincia de Mendoza quedó con la pantalla donde íbamos viendo un valor provisorio, producto por producto, esa planilla que me mostraban, que yo les decía, me acuerdo de la planilla, pero no me acuerdo cómo funcionaba, pero uno iba viendo arriba en la pantallita provisoriamente el valor del promedio de cada producto. Esa planilla no se pudo descargar. ¿Sí? Y el valor final del índice, que se podía ir viendo eh, permanentemente, se dejó de ver. O sea, hubo algún trabajo informático sobre lo que era el sistema donde funcionaba esto que lo ocasionó. Y la verdad es que uno se quedaba, cuando surge el índice, una de las tranquilidades que teníamos, que el sistema Oracle es uno de los sistemas más seguros informáticos, ¿no? Entonces, eh, que esto ocurriera en un sistema tan complejo hace pensar de que hubo un trabajo muy importante, digamos, en el área informática, ¿no? Cualquiera maneja Oracle. Bien. Y la última pregunta, que más que pregunta, es una solicitud de que amplíe este concepto, porque es un concepto bastante Perdón, no interesante. lo estoy escuchando bien. Hay un concepto que usted manifestó que a mí me resulta muy interesante y que manifestó algo así como que romper el termómetro. ¿A qué se refiere con esto? Y se nos puede dar alguna explicación de esto, ¿no? Que me parece un concepto que se ha repetido acá también, pero quiero especificar un poquito sobre esto. Sí, porque, a ver, teóricamente, según lo que uno entiende desde afuera, sí, insisto que yo a Moreno no lo conocí personalmente, pero esa obsesión que tenía por bajar la inflación, eh, digamos, y que el culpable de la inflación fuera el número que sacaba el Instituto de Estadística, hacía pensar que rompiendo el número iba a dejar de haber inflación. Y esto es lo que no se puede hacer, o sea,
Si nosotros no hubiéramos tenido un sistema serio, haríamos como hace una persona de campo, saco un dedo húmedo y me fijo cuál es la temperatura. Tengo un termómetro, lo mido realmente, puede tener su error estadístico un instrumento, pero es el instrumento que estoy asumiendo, no la sensación. De hecho, si ustedes me preguntan a mí, la gente cuando hay inflación tiene una sensación de inflación mucho mayor a lo que mostramos en los números. Yo me acuerdo haber dado una conferencia de prensa donde una periodista me decía, pero el arroz aumentó el 100%. Sí, le digo, pero para que el índice aumente el 100%, todos los precios que están en el índice deberían haber aumentado el 100%. El arroz equivale a 0, tanto en alimentación, entonces ese 100% de arroz impacta en eso. Por eso digo que al haber una estabilidad en ese momento en los precios de los combustibles, o sea, al haber tenido pisado, esos rubros estaban muy quietos, ¿sí? Las mayores variaciones se daban en productos de alimentación. Entonces, la sensación de la gente es por lo que consume todos los días. No hay forma de que porque yo cambie el número, la sensación va a bajar. La gente va y compra. Insisto, el índice nos sirve, me servía a mí, que tenía que dar un informe a la justicia para juicios o para datos de alimentación, y que desde que nosotros dejamos de dar el dato, estos datos la justicia los manejó con números que no corresponden. Para eso invertimos como argentinos en un sistema estadístico que debería darnos los números que debe darnos. No sé si le aclaré la sensación. Muchísimas gracias por su declaración, ha sido de mucha utilidad. Dejo a la despensa por si quiere hacer una pregunta. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, doctores Phil Martínez. Sí, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Recién usted explicó que cesó en su función y después, la pregunta en concreta, ¿después fue legisladora usted? ¿Fue diputada? Sí. ¿Por Pero qué no, partido? en el ¿En 2003. qué año y por qué partido? Por el Partido Radical en el 2003. 2013. Sí, Ah, gracias. 13, sí. Sí, perfecto. Usted recién explicó que el índice constaba el índice nacional, era un convenio que se había realizado en el que participaba Córdoba. Si escuché bien, fueron Córdoba, Buenos Aires, provincia, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Mendoza. Eso es lo que usted recordaba. Sí, y ahí vimos en el comunicado, creo que me faltó alguna provincia, pero bueno. O sea, de esos, así como usted pertenecía a una dirección técnica de estadística, en las distintas jurisdicciones locales también participaban oficinas de estadísticas técnicas. Sí, por supuesto. Bien, y usted dijo que en esos casos, a partir de 2007, de estos primeros meses, usó la palabra fraguado. O sea, ¿a usted le consta que se había fraguado los números de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe? Simplemente con que hayan fraguado lo de Mendoza, fraguan el índice nacional. Yo las otras Y no- provincias, puede hablar, tiene que preguntarle a los directores de estadística de las otras provincias que miren sus planillas, que miren su información. Nosotros, como por los medios dijimos que el número no correspondía y presentamos una nota, supongo yo que el fiscal vino y buscó y tiene la evidencia, muchas de las cosas que ustedes tienen allí. no, Seguro perdón, el índice nacional está fraguado o falso, si quiere, no sé si fraguado, no soy abogada para saber si la palabra técnica es la que corresponde, pero lo que puedo decir es que el índice nacional depende de todas sus partes, digamos, y si Mendoza estaba mal, todas las demás estaban mal. O sea, todo el índice nacional estaba mal. Lo que la pasó pregunta... antes en las otras provincias, puedo dar fe, por ejemplo, del de Córdoba, que cuando estuvimos en la reunión con Paglieri en marzo le dijeron que le iban a cambiar el zapallito y la lechuga, y el director dijo, bueno, si les parece. Yo le dije, a mí no me cambia ni la lechuga, ni nada. Lo que se mide en campo es lo que tiene que estar reflejado en el índice de la provincia de Mendoza. Entonces, seguro, el equivalente a marzo de Córdoba tiene errores o hay un número que no corresponde porque no se trabajó con la metodología, porque delante mío
se pidió que se cambiaran y se dio. Perdón que me acuerde solo de la lechuga, pero bueno, ustedes saben que ha pasado mucho tiempo. Pero como este producto surgieron 3 o 4 y los directores que estaban allí accedieron a ese cambio porque les parecía, porque había habido inundación, etc. Yo les dije, miren, los productos se estabilizan, lo que hoy aumenta, baja después, no se preocupen. O sea, además no, es como, insisto, es como pensar que todo el índice es es arroz y aumentó el 100%, ¿no? Es no entender metodológicamente lo que está haciendo. Creo que terminaron jugando con los números y terminaron destrozando un sistema sumamente sano, ¿no? Y sumamente comprometido con muchas horas de trabajo de mucha gente en el campo. Mi pregunta apuntaba, ¿usted pudo hablar a partir de estos hechos con el encargado de estadística de Córdoba, de la ciudad de Buenos Aires, de Santa Fe o de la provincia de Buenos Aires? O sea, ¿ellos tomaron alguna acción correctiva sobre esto? No, aceptaron que las decisiones no las podían tomar ellos, cuando no es así, ¿sí? Porque la presión era esta. O sea, la presión de Ana Edwin esa mañana con Paglieri fue que había que ajustar los que no eran. Bueno, yo dije que no. Responsabilidad del otro lo que haya hecho. Yo puedo hablar de lo que yo hice. Usted sabe si, y la consulta también, cada una de esas provincias para este índice nacional mide la misma cantidad de productos, la misma canasta o hay variedad entre distintas canastas? La verdad es que no me acuerdo metodológicamente cómo era. Pero deberíamos más o menos, lo que pasa que no los mismos productos porque depende de los consumos locales. Por ejemplo, qué sé yo, para que se den una idea, el consumo de algunas harinas en el norte son distintas que las que se consumen en el centro. Entonces realmente hay consumos que dependen del clima, dependen de las características locales. Entonces hay productos o que no están o que tienen un peso distinto en la canasta. ¿Pero hay diferencias sustanciales en la cantidad de productos No, de cada no, canasta? no, de ninguna manera. Pero insisto, todo esto surge de la metodología de la encuesta de gastos, que me determina la cantidad de productos que debo tomar, y yo puedo tomar, a ver, nosotros tomamos, para que ustedes se den una idea, 1/10 de productos de lo que tomaba el índice nacional en la canasta nuestra. Igual, cuando yo tomo coherentemente, los precios terminan estabilizándose. Entonces, el problema es cuando quiero alterar lo que surge de la medición de campo. ¿Usted sabe o consideraron o discutieron con gente del INDEC algo relacionado con valores extremos o outliers? ¿Suena esa palabra? No, no, es demasiado técnico, por más que sea matemática, no, está muy en la metodología. ¿Le Supongo que se instruyeron? referirá, perdón, se referirá a esto que les contaba, que alguna vez me acuerdo en la encuesta de gastos, de haber tenido, no nosotros, otra provincia, un valor que si bien correspondía, y se verificó, correspondía a un dato del territorio, quedaba totalmente desfasado del resto de los valores. Entonces uno podía eliminar una medición, no un producto, ¿sí? O sea, en ese caso, en esa encuesta de hogares, lo que se hizo fue eliminar un hogar, no eliminar un producto completo. En el caso de la lechuga, se quería cambiar el producto completo, ¿sí? Totalmente distinto, ¿no? Si es eso a lo que nos estamos refiriendo. A partir de estos hechos, ¿la instruyeron a usted para que haga, o la ministra de Economía o la Gobernación, que hagan alguna denuncia penal? No, no, porque, insisto, nosotros hicimos un comunicado tratando de resolverlo institucionalmente, o sea, no dañar a la institución, pidiendo por nota que se verificaran los números y que se emitiera el comunicado de prensa que nos habían enviado a primera hora o al mediodía del día lunes, ¿sí? ¿Y alguna acción judicial declarativa de certeza para que ratifiquen los números esto de Mendoza? ¿Algún juez hicieron? No, porque a los días se apersonó la gente de la fiscalía acá. Suponíamos que eso quedaba en el marco de lo que ya se venía trabajando, así que nos parecía que no. Insisto, nuestra idea
siempre fue proteger a la institución en cuanto a no generar, no era generar un conflicto por tener un juicio con el INDEC, sino realmente que el dato que el INDEC estaba dando de la provincia de Mendoza, que correspondía a mediciones de Mendoza, fuera lo que la provincia de Mendoza había medido. ¿Y denunciaron el convenio con INDEC a partir de estos hechos, la provincia de Mendoza? No, a ver, esto ha sido mes de septiembre, nosotros presentamos la nota, dimos los días hábiles y prácticamente a fin de año yo ya no estaba en esa institución. Uno podría haber seguido cuando en el mes de enero siguieron las pantallas en negro y el dato sin darse, uno podría haber pedido algún otro tipo de mecanismo, no estaba yo en la provincia para poder hacerlo, ¿no? ¿Recuerda si en el mismo mes de septiembre de 2007 se firmó un nuevo convenio de colaboración entre INDEC y la provincia de Buenos Aires, perdón, de Mendoza? No recuerdo, pero no sé, no. Puede ser, Voy a y pedir, puede ser un señor convenio que presidente. sea para otros productos, ¿no? O sea, le insisto yo que siempre se firma un convenio marco, no me acordaba hasta que no vimos ahora hace un rato, la verdad que esta parte de la vida cotidiana me había olvidado. Uno firmaba un convenio marco nacional, pero después ese convenio podía tener actas por alguna otra cosa que se iba a trabajar, por ejemplo, la encuesta de adicciones o la encuesta de niñez y adolescencia, que son productos que se hacen algunos años, pero no me acuerdo de haber firmado ningún otro convenio en los días posteriores a este evento. Señor presidente, voy a solicitar si le puede exhibir del cuerpo 3 de esta causa de Mendoza misma que veníamos exhibiendo, la página del PDF 236/7. Adelante. Si recuerda, ahí tiene fecha 23 de noviembre de 2007. ¿Usted seguía en funciones el 23 de noviembre de 2007? ¿Sí? Si recuerda que haya el gobernador de la provincia homologado, a ver si más abajo, un convenio ampliatorio firmado por la ministra de Economía de la provincia de Mendoza y la directora de INDEC. Sí, O sea, habría que si ver qué pidió algún dicen los dictamen anexos. Como digo, fíjese que dice ampliatorio. Todo lo que sea ampliatorio son estas encuestas especiales que se hacían que no corresponden a los operativos frecuentes, ¿sí? A los operativos que llamamos de rutina anual, como la encuesta permanente de hogares, como la encuesta industrial mensual, etc. No sé a qué se refieren todos estos anexos, pero insisto, puede ser, ese año creo que hicimos la encuesta de adicciones, cualquier otro producto que hayamos hecho, se pone en el marco y se firma con posterioridad. por mi parte está bien en la exhibición. La pregunta en concreto es si a partir de los hechos que usted acaba de referir como muy graves, ¿por qué la provincia, la ministra de Economía, renuevan un convenio No se renueva, perdón. Lo que hace el homologan? convenio es aprueba anexos, inclusive de operativos que ya se deben haber estado haciendo, por eso digo, deberíamos haberlos visto, pero seguramente si viéramos los anexos, veríamos que las fechas de esos anexos son operativos que se hicieron previamente, porque nunca hay un operativo que salga el 23 de noviembre. Lo que han querido es ordenar la administración sacando ese convenio ahí. No hay problema, normalmente el convenio marco permite homologar en algún momento acuerdos posteriores. Pero, insisto, esto es parte de la rutina y los operativos estaban hechos en campo, ¿sí? Todos esos anexos se deben referir a operativos que ya habían salido porque con fecha 23 de noviembre no hay ningún operativo nuevo que vaya a salir. Y no es Muchas gracias. No momento tengo del más año, los preguntas. operativos se planifican en diciembre, se hace el convenio marco, se sale con los productos de rutina y después, digamos, se van haciendo operativos especiales. Mendoza fue durante muchos años una de las provincias que hizo la mayoría de las pruebas pilotos justamente por la calidad del personal que tenía y digamos, la preparación. Acá en Mendoza siempre se evaluó a todos los encuestadores que trabajaban en operativos de campo. Muchas gracias. No, por favor. Doctor Martínez.
Doctor Rúa, No, muchas gracias, muy amable. mis colegas, ¿alguna pregunta? La Fiscalía, Sí, gracias, señor presidente. Recién, cuando le estábamos exhibiendo las planillas, yo le mostré la planilla correspondiente a Tomate Redondo, que está en la foja, en la página 292 del primer cuerpo. Cuando la testigo declaró en la Fiscalía Federal de Mendoza, fue preguntada expresamente sobre este punto e hizo referencia, incluso hizo algunos cálculos al respecto, que, bueno, no recordó haberlos hecho, y para refrescarle la memoria, la idea de esta fiscalía es exhibirle la respuesta que dio en su momento para ver qué nos puede decir al respecto. Esto ¿Cómo no? está en la pregunta número 12 de foja 125. ¿la tiene ahí, doctor? Sí, Total, si es algo corto, lo puede leer usted mismo. procedo a la lectura entonces, señor presidente. Sí. Bueno, para graficar, voy a usar el ejemplo de la variedad tomate redondo. En dicha matriz de datos que emite el sistema, se observa el precio promedio, paréntesis, este es un promedio geométrico que se calcula como la multiplicación de n precios y a este resultado se le calcula la raíz enésima, cierre paréntesis, de la variedad en supermercado y en negocios tradicionales. Y en el lugar donde debería estar el promedio geométrico ponderado de estos dos números, el dato que figura no responde a este cálculo matemático y allí es donde aparece la letra T. Además, se observa un ingreso al sistema en esa variedad el 24 de septiembre de 2007 a las 21 horas con 36 minutos y 37 segundos. Mi pregunta es si Sí. la señora Jiménez recuerda eso, recuerda haber hecho ese Y la verdad que cálculo. no, la verdad que no me acordaba, pero en ese momento le estudiamos bastante la planilla. Esto es para que se fijen que en general, previo a esto, desde Buenos Aires no se podía arreglar, teníamos que arreglarlo nosotros, y ese precio había sido no solo cambiado, sino había sido cambiado en un horario donde la Dirección de Estadística de Mendoza no funciona, solo se podía acceder de una máquina desde Mendoza. Entonces es imposible que un técnico de Mendoza haya accedido a cambiar ese precio, ¿no? Eh, la verdad es que no me acordaba, digamos, insisto, esto tengo en claro lo de la sumatoria y que por eso les contaba esto de que el precio promedio se conforma entre el precio de supermercados y el precio de negocios tradicionales y que digamos, el peso que tienen supermercados y tradicional varía depende del producto. Por ejemplo, el pan es un producto que, por lo menos en la encuesta a la que respondía el dato, el pan era un producto que la gente lo compraba en la panadería mucho más que en el supermercado. Entonces el peso del pan era mucho más el negocio tradicional que el supermercado. Y así había variaciones al producto donde el 50 y 50, etcétera, pero cada producto tenía una ponderación en cada uno de estos tipos de negocios, pero la verdad es que no me acordaba el funcionamiento de la planilla, la verdad que han pasado muchos años. ¿Usted recuerda haber hecho esta declaración y haber hecho estos cálculos y demás? Sí, sí. Sí, porque seguramente, ya digo, con Ana María revisamos todas las planillas, analizamos los productos que habían variado, nos sorprendía, no habíamos visto en el sistema, uno está tan, a ver, termina el mes, miramos que el número corresponde y uno sigue cargando los datos del mes siguiente, ¿no? Digo, la persona que lo hacía. Y no está, y iban recibiendo la llamada por si había algún número que revisar, etcétera. No estábamos pendientes de ver las cosas que habían cambiado en el medio, sobre todo cuando se cambia el número final. O sea, hubo un trabajo muy importante esa tarde, esa noche, no lo sé, en el Instituto de Estadística para que alterara los números, porque evidentemente no solo el comunicado de prensa muestra un número que no era la medición de Mendoza, sino que hay un cambio de datos en el sistema respecto de los números que realmente se habían cargado en la provincia. Muchas gracias, señora Jiménez. Yo no tengo No, más por favor. preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, las partes. Señora Jiménez, su declaración ha finalizado, ya puede desconectarse. Muchísimas gracias. Muy buenos No, días. gracias a ustedes. Señor presidente, procede a incorporar a la sala de audiencias al testigo Núñez. Muy bien.
Señor Núñez, ¿me escucha correctamente? Núñez, buenos días, ¿me escucha? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ustedes me escuchan? Yo los escucho perfecto, gracias. Le escuchamos muy bien. ¿Cómo le va, señor Núñez? Buenos días. Un Yo gusto. soy, Buenos días. yo soy Rodrigo Jiménez Iriburu, presido en esta audiencia el Tribunal Oral Federal 2, que integro junto con los doctores Jorge Gorini y Guillermo Costabel. Lo hemos convocado para que declare como testigo en la causa 2950, en la que se está juzgando a Mario Guillermo Moreno, Beatriz Paglieri, Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, por la posible comisión de los delitos que infringen los artículos 157, 248, 255 y 293 del Código Penal. Le pregunto, antes de ingresar, ¿le tomaron sus datos ya? Sí. Hoy temprano ya les pasé, precisé mis datos y sin ningún inconveniente les puedo brindar las precisiones que me solicitaron. Perfecto, gracias. ¿Le hicieron saber también cuál es el objeto de este juicio y cuáles son las penas con que el Código Penal reprime el falso testimonio? Sí, con toda claridad. Bueno, díganos solamente su nombre y apellido. Mi nombre completo es Fernando Benito Núñez. Señor Núñez, ¿juro promete decir la verdad de todo cuanto sepa y le sea preguntado? Sí, juro. Con respecto a alguna de las 4 personas que le acabo de mencionar, las imputadas, ¿usted tiene algún tipo de vínculo de parentesco, de amistad, de conocimiento de alguno de ellos? Sí, mi conocimiento respecto de las personas mencionadas es respecto de Beatriz Paglieri. Ella fue, jefa mía en varias oportunidades. Somos colegas. Y por otro lado también nos une una amistad. Logramos concretar una amistad. Bueno, le recuerdo entonces que pese a esta relación deberá ser veraz en su declaración. Sí, por supuesto. Usted dijo que ella fue jefa suya en varios lugares. ¿Nos puede decir dónde? Sí, por supuesto. Yo soy contador Saca las público. preguntas. Perdón. Soy contador público, licenciado en Administración Profesional en Ciencias Económicas, también abogado, y a partir de mi formación profesional trabajé en la Subsecretaría de Comercio Exterior, desde el año 1993 y alrededor, no recuerdo bien si en el creo que el año 2000, 2001, ella asumió como directora nacional de gestión comercial externa dentro de la subsecretaría. Siendo funcionaria y jefa mía yo trabajaba en la Dirección de Competencia Desleal. De ella dependían 3 direcciones, la Dirección de Promoción de Exportaciones, de Importaciones y la Dirección de Competencia Desleal. Muchas gracias. ¿Usted tiene algún interés en el resultado de este juicio oral? Interés personal no tengo ninguno, no voy a ser ni más rico ni más pobre por el juicio. Simplemente, me gustaría que 2 aspectos, que le vaya bien al país, que se resuelva de la mejor manera, y desde lo interés en la amistad de Beatriz, que le salga, que ella resulte beneficiada en el buen sentido. Muchas gracias. Bueno, justamente la defensa de la señora Paglieri ha ofrecido su testimonio, así que esa parte va a iniciar el interrogatorio. Luego podrá ser preguntado por la fiscalía o por la otra defensa en juicio. Cualquier pregunta que no escuche o no comprenda bien, por favor me lo hace saber, señor Núñez. Sin problema. Muy bien. Perdón, no sé si no le tomé juramento. Señor Núñez, ¿juro promete decir la verdad de todo cuanto sepa y le sea preguntado? Sí, juro. Acá me dicen que sí. Bueno. Adelante, doctor Fin. Muchas gracias. ¿Cómo le va, contador Núñez? Le pido, por favor, yo por lo menos lo escucho bajo, si puede hablar fuerte. Voy a subir En un poquito el concreto, volumen de mi computadora. no, que no tiene que ver con el volumen por ahí, si puede hablar más Bueno, fuerte, mejor, si es posible. ningún problema. No, si puede relatar
para explicarle al tribunal su trayectoria profesional. O sea, recién fue muy breve, pero ¿cuál es su trayectoria profesional, la suya? Mi trayectoria personal, bueno, yo en el año, bueno, me recibo de contador público en económicas, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en el año 91, y ingreso a trabajar en el sector privado, en un estudio contable, y después tuve la ocasión de ingresar en la administración pública, en la Subsecretaría de Comercio Exterior, para cumplir funciones dentro de la Dirección de Competencia Desleal, en una década donde se estaba, bueno, iniciando negociaciones tanto con Mercosur como con la OMC y actualizándose la normativa en comercio exterior. Trabajé 8 años en la Subsecretaría de Comercio Exterior, después volví al sector privado, después, donde ahí, bueno, donde en la Subsecretaría en los últimos años la conocí a Beatriz, después volví al sector privado. Beatriz Paglieri me convoca en una oportunidad para trabajar en la provincia de Buenos Aires. Ella asume como subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Producción. Bueno, ella deja de trabajar, yo continué trabajando ahí, vuelvo bueno, después de trabajar en la provincia de Buenos Aires, ingreso a trabajar en la Fundación Exportar, que era un organismo, una agencia de promoción de exportaciones que dependía de la Cancillería, de la cual trabajé alrededor de 8 años también. Vuelvo al sector privado y actualmente trabajo en la FIP. Y de esos años compartió tareas, a ver si puede ser específico, con Beatriz Paglieri, ¿en qué lugares y qué años? En 3 oportunidades, tanto a nivel nacional, en la primera oportunidad cuando ella fue directora nacional de gestión comercial externa, como autoridad de la directora nacional, yo trabajaba en una dirección. Después trabajé en la provincia de Buenos Aires, cuando ella fue subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, y finalmente cuando ella fue ¿Año? secretaria, Eso, provincia. 2004-2005 más o menos. Y por último, Cuando ella asume como secretaria de Comercio Exterior en la Nación, ella me convoca. Yo había trabajado, primero por mi experiencia, había trabajado, como les mencioné antes, 8 años en la Secretaría. Yo conocía varios regímenes que estaban a cargo, bueno, dentro de la competencia de la Secretaría de Comercio Exterior, y también como básicamente ella me convoca por mi formación más en lo que es promoción comercial, el desarrollo de la promoción de exportaciones del producto, de la oferta exportable argentina. bueno, y a partir de esta experiencia que tuvo trabajando con ella, ¿qué concepto tiene de ella como funcionaria pública? Bueno, a ver, fácticamente lo que les puedo confirmar es que tanto por la experiencia, la excelente experiencia que tuve con ella, y el muy buen recuerdo en cada uno de los casos, yo cada vez que ella me ofrecía la oportunidad de acceder, yo lo evaluaba con todo gusto y accedía. En la única ocasión que no, objetivamente también, que no se dio esta situación de aceptar, fue cuando ella me convoca para trabajar en el INDEC, porque yo había ingresado a trabajar en esta agencia que les comentaba como personal efectivo dentro de la Cancillería, y la verdad que me parecía una falta de respeto dejar de trabajar, siendo que yo había solicitado ingresar porque me gustaba el trabajo y me habían convocado. Me parecía una falta de respeto dejarlos al poco tiempo para ingresar en otro organismo. Entonces, bueno, Beatriz lo Perdón, comprendió perfectamente. no quiero interrumpirlo, pero la pregunta en concreto es, las veces que usted trabajó con ella, ¿qué concepto le merece ella como El funcionaria mejor de pública? todos, el mejor de todos, una gran profesional. Creo que de las personas que yo conozco dentro del ámbito del sector público, la que más capacidad de gestión tiene, una gran formadora de equipos, una gran conocedora de las negociaciones internacionales, un gran recorrido dentro de la administración pública en varios sectores,
yo rescato todo eso y una gran maestra en muchos aspectos y muy generosa con los que hemos trabajado con ella. Muchas gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. ¿La Fiscalía tiene alguna pregunta? El doctor Luciani me dice que no, el doctor Ipojorski entiendo que tampoco. Doctor Rúa, ¿alguna pregunta? No, muchas gracias. Tampoco. Bueno, mis colegas. Ninguna, gracias. Bueno. Bueno, señor Fernando Núñez, con esto su declaración ha finalizado. Ya puede desconectarse. Muchísimas gracias y buenos días. Muy amables, que tengan un buen día todos. Gracias. Hacemos ingresar a Adela Norma Caño. Está ingresando, señor presidente. Estamos con algún problema para hacerle ingresar. Le puedo dar 5 minutos a los profesionales para que aprovechen Con un usted, pequeño cuarto intermedio. bien. ¿Mm? Bueno, 5 minutos de cuarto intermedio.
Señora Caño, si me escucha, la estoy ascendiendo a la calidad de panelista. Le pido por favor que me acepte. Tiene que aceptarme, señora Caño. Ahí va. Señor presidente, aprovecho la oportunidad para manifestar que vamos a hacer una petición en concreto cuando termine la audiencia. Por favor, Muy bien. gracias. Señora Caño, le pido por favor si puede prender la cámara y desmutearse. Cancelar, silenciar. Acá estoy. ¿Me Ahí ven va. ahora? La escuchamos La bien. escuchamos, pero no la vemos todo bien. Que encienda la cámara. Tiene como si fuese un dibujito de una cámara de video. Ah, sí, ya está. Encendido. Permitir. Permití. Ahí vamos. Sí, Ahí la vemos. Ah, me ven. Perfecto. Hola, buenos días a todos. Buenos días. ¿Usted nos ve y nos escucha bien? Perfectamente, doctor. Bueno, yo soy, acá levanto la mano, Rodrigo Jiménez Uriburu, presido el Tribunal Oral Federal 2 en esta audiencia, tribunal que integro junto con los doctores Jorge Gorini y Guillermo Costabel. Nosotros le hemos convocado para que usted declare como testigo en la causa 2950, en la que se está juzgando a Mario Guillermo Moreno, Beatriz Paglieri, Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, por la posible comisión de los delitos que infringen los artículos 157, 248, 255 y 293 del Código Penal. Le pregunto, antes de ingresar a la sala de Zoom, ¿ya le tomaron sus datos? Sí. ¿Le hicieron saber cuál es el objeto de este juicio y de las penas con que el Código Penal reprime el falso testimonio? Sí, doctor. ¿Nos puede decir su nombre y apellido? Adela Norma Caño. Señora Caño, juro, promete decir la verdad de todo cuanto sepa y le sea preguntado. Sí, juro. Bien. Le pregunto, con respecto a alguna de las 4 personas que le indiqué que están siendo enjuiciadas, ¿usted con alguna de ellas tiene algún tipo de vínculo? Tengo un conocimiento de relación con la señora Paglieri. ¿Una relación de amistad? No, conocimiento de tantos años de ella ser usuaria de los datos de comercio exterior. Muy bien. ¿Tiene algún interés en el resultado de este juicio oral? ¿Interés? No, ninguno. Bien. Bueno, señora Caño, su declaración fue ofrecida justamente por la defensa de la señora Beatriz Paglieri, así que los señores defensores oficiales van a iniciar su interrogatorio, luego podrá ser preguntado por otras de las partes de este ¿Cómo no? juicio. Hágame saber si hay alguna pregunta que no escucha bien, que no comprenda bien, por favor. Por ahora sí. Tengo muteado, no sé quién es el doctor que me va a preguntar, pero tengo algunos muteados. Ah, doctor Finn. Sí, no, pero veo. ellos, no se preocupen porque ellos mismos se mutean y se desmutean. Perfecto. Lo Son los estoy doctores viendo Finn. y Ahí vi está, que el se fue. doctor Finn va a iniciar su interrogatorio, que es el defensor oficial a cargo de la defensa de la señora Paglieri. ¿Cómo no? Encantada. ¿Cómo le va, Adela? Mucho gusto. Hola, doctor. ¿Cómo está? Sí,
No, para que le cuente al tribunal cuál fue su trayectoria profesional, la suya. La mía, bueno, Sí. yo trabajé en el INDEC durante 54 años, 5 meses y 7 días. Comencé a trabajar en 1961 en el censo nacional que se había realizado en el 60 y trabajé en el área de censos hasta 1966, que pasé al área del sector externo, a decir, a las estadísticas de importación y exportación. Y desde allí hasta octubre de 2015 que me jubilé. Muy bien. Fui codificadora, analista, jefa de división, jefa de departamento y después directora de comercio exterior. Hasta 1995, que perdí el concurso, y hasta 2007, que fui asesora de la Dirección Nacional del Sector Externo. A partir del 2007 hasta el 2015 estuve a cargo de la Dirección Nacional de Estadística del Sector Externo, que tiene 2 direcciones, comercio exterior y elaborar para hacer las estadísticas, para hacer los índices de comercio exterior y todo lo que lleva a la balanza de pagos. ¿Y en esas funciones usted conoció a Beatriz Paglieri? Sí, cuando estábamos todavía en el antiguo edificio no el antiguo edificio, en el edificio del Ministerio de Economía, en el cual funcionaba primero la Dirección General de Estadística y Censo y después, a partir del 68, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Allí calculo que por los años 80 o 90, porque hasta el 92 estuvimos en ese edificio, conocí a la señora Paglieri, que venía con otra persona a buscar datos de comercio exterior, ya que ellos trabajaban en el Ministerio de Agricultura, si no tengo mal recuerdo. ¿Y volvió a cruzarse con ella en algún otro momento? Bueno, después a posteriori, después del 2007, ella estuvo en un momento a cargo de la Secretaría de Comercio Exterior en el Ministerio de Comercio o Secretaría de Comercio, y bueno, con las funciones mías, la Secretaría de Comercio seguía haciendo uso de los datos de comercio exterior, así que había una relación de uso de datos y además, como yo era la representante ante el Mercosur en el Comité Técnico de Estadísticas de Comercio Exterior, ellos le enviábamos los informes sobre cómo avanzaban las negociaciones en el término de compatibilización de estadística de los Estados miembros del Mercosur. ¿Y la vio usted a ella actuando como funcionaria pública? En ese caso, ¿qué concepto tiene de ella como profesional? Como profesional, desde que la conozco, ya le digo, que sería fines de los 80, me parece una excelente profesional, muy preparada y muy consciente de lo que es el trabajo, por lo menos de comercio exterior, que era lo que a mí me competía. Y en ese trabajo, en ese ejercicio profesional, ella manejaba, conocía los números y estadísticas del INDEC. Los de comercio exterior, que eran los que a mí me competían, por supuesto que sí, porque nosotros, como tantos otros usuarios de oficiales nacionales, provinciales, municipales y usuarios privados, le enviábamos los datos que nos pedían para hacer sus estudios. Generalmente los datos de comercio exterior se usan para hacer estudios en cuanto a ver cómo es el flujo, o pueden ser para hacer negociaciones, mismo los privados, para ver qué pueden vender, comprar con el exterior. ¿Y ella estaba familiarizada con cómo se hacían estas estadísticas, con el manejo de las estadísticas de esa naturaleza? ¿Cómo se hacían las estadísticas? No sé, porque nosotros trabajamos en base a los datos que nos brinda la aduana de la República Argentina. Así que hay una metodología que está publicada
en la página web del INDEC y en las publicaciones de los anuarios de comercio exterior, en el cual se establece cómo se hacen las estadísticas de comercio exterior, así que como usuaria de los datos supongo que sí, que debe tener conocimiento porque los maneja, hace muchos años que manejaba los datos de comercio exterior, que era ya le vuelvo a decir, lo que nos compete en cuanto a mi dirección. Muchas gracias, no tengo más preguntas. No sé si alguien más. Ya le digo. Doctor Martínez, los fiscales, ¿alguna pregunta? Una sola pregunta aclaratoria. ¿Cómo Usted no? dijo, así lo entendí yo, pero corríjame si no, que Paglieri trabajó en la Secretaría de Comercio. ¿Es posible esto? Fue secretaria de Comercio Exterior. La Secretaría de de Comercio Comercio tiene dos Exterior. secretarías, la de Comercio Ok. Interior y la de Comercio Exterior. Y la licenciada Ok. Paglieri en un momento fue secretaria de Comercio Exterior. Comercio Exterior, perfecto, listo. Muchísimas gracias. No, por favor. Más. Muy bien. Doctor Rúa, No, muchas gracias. muy bien. Mis colegas, No tengo preguntas, muy amable, doctor. bueno, con esto, Gracias. señora Caño, su declaración ha finalizado, ya puede desconectarse, le agradecemos mucho, ¿eh? Muy buenos días. No, por favor. Gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Listo, señor presidente, se ha retirado Bueno, la audiencia. doctor Luciani pidió la palabra, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, fuimos anoticiados por el tribunal respecto al fallecimiento de Ana María Tardío. Ella se desempeñaba como coordinadora del IPC en la provincia de Mendoza, por lo cual este Ministerio Público Fiscal, en los términos del artículo 391, inciso tercero, va a solicitar que se incorpore por lectura la declaración de la nombrada en el marco de la causa 14.365/07, que está a fojas 284-285. Esa es la petición que hacemos. Bueno, se tiene presente. ¿Alguna de las defensas tiene algo para manifestar al respecto? Doctor Rúa me dice que no, doctor Fino me dice que no. Bueno, entonces oportunamente serán incorporados cuando materialice la incorporación por lectura en los términos de los artículos 391 y 392. Doctor Cisneros, si nos puede informar cuándo sigue este debate. Señor presidente, el próximo miércoles 9 de junio se encuentra prevista la declaración bajo la modalidad de coloquio de los peritos Albornoz, Caparri, Datelis, Metelli y Müller. Día jueves 6 de abril, el jueves 6 de abril, 6 de junio, se va a convocar al testigo Salvia, originalmente previsto para el día de la fecha, y con eso concluiríamos la prueba de testimonio. Bueno, muchísimas gracias. Entonces se dispone un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, hasta el próximo... Sí, doctor Fin. Sí, lo único informar que Beatriz Paglieri va a prestar declaración indagatoria. Y específicamente ella pide si puede ser la semana siguiente, al 6 de junio. Bueno, lo tenemos presente y a la brevedad les informaremos cuando se materializará esa ampliación de declaración. Bueno, cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, 9:30 horas. Muchas gracias. Buenos días para todos. Buenos días a todos.